Si últimamente sientes que te esfuerzas, buscas, persigues y aún así nada termina de acomodarse, este video no es casualidad para ti. El problema no es que no estés haciendo suficiente. El problema es que estás haciendo demasiado desde la tensión, desde el apego, desde la necesidad de controlar. Cuando vives buscando resultados, aprobación o señales constantes, la vida se vuelve resistencia, cansancio y frustración. Y mientras más fuerzas, más se aleja aquello que deseas. La solución no es rendirte ni quedarte quieto. La solución es soltar desde dentro. Dejar de buscar desesperadamente, dejar de empujar la realidad, dejar de vivir en lucha. Cuando sueltas el control interno, cuando dejas de perseguir y comienzas a alinearte, algo profundo cambia. Tu energía se ordena, tu mente se calma y tus acciones dejan de nacer del miedo. El resultado, la vida empieza a responder de otra manera. Las oportunidades aparecen sin ser forzadas. Las relaciones se aclaran. Las decisiones se sienten más ligeras, no porque hagas menos, sino porque actúas desde coherencia y no desde carencia. Si sigues buscando sin soltar, seguirás agotado. Pero si entiendes esto, todo empieza a cambiar. Y este video puede ser ese punto de giro. Antes de comenzar, te voy a pedir algo importante. Detén todo por un momento y escribe en los comentarios esta frase, sin cambiar una sola palabra. Hoy suelto y confío, soy estoico. No lo hagas por el video, hazlo por ti. Al escribirlo, estás enviando un mensaje claro a tu mente, estás afirmando una decisión interna. Las palabras que repetimos se convierten en dirección. Este gesto simple es un compromiso contigo mismo, una forma de dejar de luchar desde dentro y empezar a actuar con calma y firmeza. Escríbelo con presencia, con intención y con honestidad. Enseñanza 1. El control excesivo no protege, te encierra y te agota. Intentar controlarlo todo no te hace fuerte, te hace rígido, y lo rígido termina rompiéndose. Pocas verdades incomodan tanto como esta, porque el control suele presentarse como responsabilidad, como previsión, como cuidado, pero en el fondo casi siempre nace del miedo a perder, a equivocarte, a que algo duela más de lo que crees poder soportar. Muchas personas viven con la sensación de que si vigilan cada detalle, cada palabra, cada resultado, el dolor no llegará, como si la vida fuera un objeto que se puede sujetar con fuerza para que no se mueva. Pero la vida no responde al control, responde al equilibrio. Cuando la aprietas, se tensa. Cuando la persigues, se escapa. Y mientras más intentas dominarla, más te exige energía, atención, desgaste interno. Tal vez lo has sentido en el cuerpo sin ponerle nombre. La respiración corta al final del día. El insomnio que aparece justo cuando todo está en silencio. El cansancio que no se va ni descansando. Esa sensación constante de estar en guardia, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Y si no fuera la vida la que te está atacando, sino tu propia lucha contra ella. El control no es fortaleza, es una defensa disfrazada. Una forma elegante de decirle al miedo que se quede, pero bajo nuevas reglas. Y el problema es que el miedo nunca se calma con más control, solo se vuelve más exigente. Hoy quieres controlar una cosa, mañana otra, y sin darte cuenta tu mundo se vuelve pequeño, estrecho, vigilado. Una prisión emocional construida con buenas intenciones. Desde una mirada estoica, el alma se perturba cuando intenta dominar lo que no le pertenece. No porque la vida sea cruel, sino porque la naturaleza de las cosas no responde a nuestra voluntad. Marco Aurelio lo intuía cuando observaba que la paz no llega al ordenar el mundo, sino al ordenar la mente. Epicteto lo dejaba claro al separar lo que depende de ti de lo que no. Y Séneca advertía que el sufrimiento muchas veces nace de anticipar lo que todavía no existe. ¿Te has preguntado qué estás intentando controlar por miedo? No por cuidado genuino, no por amor, sino por temor a perder el equilibrio.
una relación, la opinión de otros, el futuro, tu imagen. El control suele esconder una frase silenciosa: si esto se sale de mis manos, no sabré qué hacer. Pero esa frase no es verdad, es una suposición. Cuando miras con honestidad, descubres que muy poco depende realmente de ti. No las decisiones de los demás, no los resultados finales, no el ritmo del mundo. Lo que sí depende de ti es cómo respondes, cómo eliges, cómo sostienes tu carácter cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí vive la verdadera fortaleza, no en tensar los puños, sino en abrir la mano. Reducir la autoexigencia no es rendirse, es dejar de castigarte por ser humano. No todo tiene que estar bajo control para estar bien. No todo tiene que salir perfecto para tener valor. El equilibrio aparece cuando aceptas que puedes hacer tu parte con intención y luego permitir que la vida haga la suya. Esa aceptación no es pasividad, es madurez interior. Soltar no significa abandonar, significa confiar en tu capacidad de adaptarte. Significa dejar de vigilar cada resultado y empezar a cuidar tu estado interno. Cuando sueltas conscientemente, algo se afloja dentro. La respiración se hace más profunda. La mente se aclara. El cuerpo deja de estar en guerra constante. La calma no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de exigirle a la realidad que sea distinta para sentirte en paz. Y en ese punto, algo cambia. No porque el mundo se ordene, sino porque tú lo haces por dentro. La prisión se abre no cuando controlas más, sino cuando comprendes que nunca fue necesario controlar tanto. Y entonces, en ese silencio interno que aparece al soltar, descubres algo simple y poderoso: la vida puede sostenerse sin que la aprietes. Y tú también. Enseñanza 2. Soltar el apego abre espacio para que la vida actúe. Aferrarte a un resultado no te da seguridad, te la quita, porque conviertes tu paz en rehén de algo que no controlas. Esta verdad suele doler cuando se escucha despacio, porque estamos acostumbrados a creer que mientras más nos aferremos, más probable será que todo salga como queremos. Pero la vida no se mueve bajo presión, se mueve con ritmo, con equilibrio, con una lógica que no responde a la rigidez del miedo. Cuando aprietas los puños esperando que algo ocurra de cierta forma, algo dentro de ti se desordena. Tal vez sigues avanzando, sigues actuando, sigues cumpliendo, pero ya no lo haces desde un centro firme, sino desde la ansiedad. El apego no siempre se nota en lo que haces, se nota en cómo te sientes mientras lo haces. El cuerpo tenso, la mente anticipando escenarios, el corazón inquieto incluso cuando todo parece ir bien. ¿No has sentido esa contradicción de tenerlo todo y aún así no poder descansar? El apego nace del miedo, aunque a veces se disfrace de pasión, de compromiso o de esfuerzo. Miedo a perder, a fallar, a no ser suficiente, a que el resultado defina tu valor. Y cuando actúas desde ese miedo, pierdes coherencia interna. Dices que confías, pero por dentro dudas. Dices que aceptas, pero te resistes. Dices que fluyes, pero fuerzas. Esa fricción interna es la que agota, no la acción en sí. Desde la mirada estoica, la sabiduría no está en dejar de actuar, sino en actuar sin encadenarte al desenlace. Marco Aurelio entendía que la dignidad del ser humano está en la intención recta, no en el resultado externo. Epicteto recordaba que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no, y que confundirlas es la raíz de la perturbación. Séneca observaba cómo el sufrimiento se multiplica cuando exigimos que la realidad confirme nuestras expectativas. Soltar el resultado no significa cruzarse de brazos ni abandonar lo que te importa. Significa cambiar el lugar desde donde actúas. Significa hacer lo que te corresponde con atención y virtud, y luego permitir que la vida responda como tenga que responder. Cuando sueltas, la acción se vuelve más limpia, más clara, menos cargada. Ya no empujas, avanzas, ya no luchas, participas. Pregúntate con honestidad:
¿A qué te estás aferrando hoy? ¿A una respuesta? ¿A un reconocimiento? ¿A un final específico? ¿Qué miedo se esconde detrás de ese apego? Tal vez no sea el resultado lo que necesitas, sino la certeza de que estarás bien, incluso si no llega como esperabas. Tal vez el verdadero trabajo no esté afuera, sino en aprender a sostenerte por dentro. Cuando mantienes la acción sin obsesión, algo se acomoda. La mente deja de anticipar constantemente. El cuerpo se relaja. La intuición se vuelve más audible. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas porque estabas demasiado concentrado en un solo desenlace. La vida se vuelve más amplia cuando dejas de exigirle una sola forma. Aceptar diferentes desenlaces no es resignación, es madurez emocional. Es comprender que tu paz no puede depender de una sola puerta. Es reconocer que puedes atravesar distintos caminos sin perderte a ti mismo. El apego estrecha la visión, la aceptación la expande. Y en esa expansión, la experiencia se vuelve más fluida, más humana, más real. Priorizar tu paz interior no es egoísmo, es lucidez. Cuando eliges la calma como base, tus decisiones cambian. Ya no reaccionas con urgencia, respondes con claridad. Ya no persigues, atraes. Ya no fuerzas, acompañas. El flujo natural de las cosas no se activa cuando controlas más, sino cuando confías en tu capacidad de adaptarte. Al final, soltar no te quita nada esencial. Te devuelve a ti, te devuelve la respiración profunda, el paso firme, la mirada amplia. Y en ese estado sereno, descubres que la vida fluye mejor cuando no intentas retenerla, cuando caminas con ella en lugar de arrastrarla. Entonces el silencio interno aparece, no como vacío, sino como espacio. Un espacio donde todo puede suceder sin que tengas que sujetarlo con miedo. Enseñanza 3. La paz aparece cuando la mente se aquieta. No falta nada afuera. Lo que falta es quietud para ver lo que ya está. Esta verdad incomoda porque nos han enseñado a buscar sin parar, a correr detrás de respuestas, logros y certezas, como si siempre hubiera algo pendiente que completar. Vivimos con la sensación de carencia, como si la vida estuviera incompleta, cuando en realidad lo que está incompleto es nuestra atención. La mente agitada no ve, solo persigue. Piensa en el reflejo de la luna sobre el agua. Cuando el agua está en calma, el reflejo es nítido. Cuando se agita, la imagen se rompe. No es la luna la que cambia, es el movimiento del agua. Así ocurre con la vida. No es que falte sentido, dirección o valor, es que la prisa, la preocupación y el ruido interno distorsionan lo que ya está presente. ¿Cuántas veces has sentido que te falta algo sin saber exactamente qué? La mente inquieta cree que resolverá todo si piensa más, si corre más, si controla más. Pero cuanto más se acelera, menos claridad tiene. El cansancio que no se va, la sensación de estar siempre tarde, la necesidad de reaccionar a todo de inmediato, son señales de esa agitación interna. Y en ese estado, incluso lo bueno se vuelve invisible. La calma no se improvisa ni se compra, se entrena como se entrena el carácter. Desde la mirada estoica, la claridad no nace del caos ni del impulso, nace de una mente disciplinada y tranquila. Marco Aurelio entendía que el verdadero gobierno comienza por uno mismo. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que perturban, sino la forma en que las interpretamos. Séneca observaba cómo la prisa constante empobrece el alma, incluso cuando la vida exterior parece llena. Reducir la prisa no es volverse lento, es volverse consciente. Es dejar de correr sin saber hacia dónde. Cuando reduces la urgencia innecesaria, el cuerpo empieza a soltar tensión. La respiración se profundiza, la mente deja de saltar de un pensamiento a otro. Y en ese espacio aparece algo sutil pero poderoso, la percepción. Empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, no porque haya cambiado, sino porque ahora estás presente.
La quietud no significa aislarse del mundo, significa habitarlo con menos ruido interno. Practicar momentos de silencio no es huir, es volver a ese lugar donde no necesitas demostrar, resolver ni decidir nada por un instante. En ese descanso consciente, la mente se ordena sola, como el agua que se aquieta cuando dejas de moverla. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio sin sentir culpa por no hacer nada? Observar sin reaccionar de inmediato es un acto de dominio interno. No todo requiere respuesta instantánea. No todo merece tu energía emocional. Cuando aprendes a observar, a dejar pasar el impulso inicial, descubres que muchas preocupaciones se disuelven por sí solas. La urgencia suele ser un reflejo del miedo, no de la necesidad real. Y cuando sueltas esa urgencia, recuperas libertad interior. Aceptar que no tienes que resolverlo todo hoy es una forma profunda de sabiduría. La vida no se despliega bajo presión, se revela con paciencia. Hay cosas que se aclaran solas cuando no las empujas. Hay respuestas que llegan cuando dejas de exigirlas. Entrenar la paciencia consciente no es esperar con ansiedad, es confiar mientras permaneces atento. Cuando la mente se calma, el enfoque aparece sin esfuerzo. Ya no te dispersas en mil direcciones. Ves con más nitidez lo que importa y lo que no. La paz emocional no surge porque todo esté perfecto. Surge porque ya no estás en guerra con el momento presente. Y en esa reconciliación interna, la vida se siente suficiente. Al final, descubres que no te faltaba nada esencial. Faltaba silencio para reconocerlo. Faltaba espacio para que lo verdadero se mostrara. Y en esa quietud, suave pero firme, algo se asienta dentro de ti. No como una respuesta ruidosa, sino como una certeza tranquila. Un silencio que no vacía, sino que llena. Un estado donde la vida, tal como es, finalmente puede ser vista. Enseñanza 4. Vivir desde la certeza es descansar, no esforzarse. La transformación no nace del control constante, nace de una convicción tranquila que no necesita vigilarse a cada segundo. Esta idea incomoda porque muchos han aprendido a vivir tensos, creyendo que si aflojan la atención todo se derrumbará, como si la vida fuera un mecanismo frágil que exige supervisión permanente. Pero esa vigilancia no fortalece, agota, no ordena, desgasta, y con el tiempo roba la paz que se supone estás buscando. Existe una creencia silenciosa que dice que debes cuidar cada pensamiento, cada emoción, cada paso, porque un descuido podría arruinarlo todo. Así la mente se vuelve un guardián cansado, siempre alerta, siempre corrigiendo, siempre dudando. Pero ¿qué tipo de transformación puede surgir desde la tensión constante? Cuando vives así, incluso los avances se sienten pesados y los logros no traen descanso. El cuerpo avanza, pero el interior sigue en guerra. Vivir desde la certeza no es rigidez, es descanso interno. Es como caminar sabiendo que el camino ya está trazado, aunque no veas cada curva. No necesitas discutir cada paso para seguir avanzando. Hay una diferencia profunda entre estar atento y estar obsesionado. La atención nace de la presencia. La obsesión nace del miedo. Y el miedo, por más esfuerzo que hagas, nunca construye algo estable. Desde una mirada estoica, la serenidad aparece cuando la mente deja de resistir lo que es. Marco Aurelio comprendía que el mayor poder no está en controlar el mundo, sino en gobernar el propio juicio. Epicteto enseñaba que la paz llega cuando aceptas lo que no depende de ti y actúas con rectitud en lo que sí. Séneca observaba que una mente agotada por la exigencia constante termina siendo enemiga de sí misma. Tal vez lo has vivido. Intentas hacerlo todo bien, pensar correctamente, no fallar, no dudar, no desviarte, y aún así te sientes cansado, no porque el camino sea incorrecto, sino porque lo recorres con los puños apretados. La transformación verdadera no necesita vigilancia excesiva, necesita constancia.
no exige perfección, pide honestidad interior. ¿Cuándo empezaste a tratarte como si un error fuera imperdonable? Soltar la vigilancia no significa perder el rumbo, significa confiar en él. Permitirte descansar mentalmente no es abandonar tu proceso, es darle espacio para que respire. La mente también necesita pausas, igual que el cuerpo. Cuando no se las das, se defiende con ansiedad, con duda, con rigidez. Y entonces empiezas a luchar contra tus propios pensamientos, como si fueran enemigos. Regresar a la certeza no requiere exigencia. La certeza no grita, no se impone, no se justifica. Es silenciosa y firme. Puedes sentirla incluso cuando dudas, porque dudar no es fallar, es humano. El problema no es la duda, es la dureza con la que la tratas. Cuando te atacas por dudar, la duda se vuelve más pesada. Cuando la miras con suavidad, pierde fuerza. Tratar tus dudas con amabilidad es un acto profundo de dominio interno. No necesitas expulsarlas ni vencerlas. Basta con no obedecerlas ciegamente. La calma sostenida, esa que se construye día a día sin dramatismo, es mucho más poderosa que el esfuerzo obsesivo. Porque lo obsesivo se quema rápido. La calma, en cambio, permanece. Confiar más en la constancia que en la perfección cambia todo. La perfección es frágil, vive del miedo a equivocarse. La constancia es humilde, avanza incluso en días grises. Cuando eliges la constancia, te permite ser humano sin abandonar tu dirección. Y en esa continuidad serena, algo se asienta por dentro. La mente deja de pelear, el cuerpo se relaja, el ánimo se estabiliza. La transformación entonces no se siente como una batalla, sino como un ajuste interno. No hay fuegos artificiales, hay profundidad, no hay urgencia, hay firmeza, y en ese estado la vida se vuelve más habitable. No porque todo esté bajo control, sino porque tú ya no estás en guerra contigo. Al final, descubres que la estabilidad emocional no nace de hacerlo todo perfecto, sino de sostenerte con calma incluso cuando no lo es. Y en ese silencio interior que queda cuando dejas de vigilarte sin descanso, aparece algo real. No una promesa, no una exigencia, sino una paz discreta. Una convicción tranquila que no necesita ser defendida. Un estado donde por fin puedes respirar sin corregirte. Enseñanza 5. Cambia tú y el reflejo cambia solo. La realidad no cambia porque la discutas, cambia cuando dejas de resistirte a ella por dentro. Esta verdad incomoda porque estamos acostumbrados a luchar con lo que ocurre, a empujar los hechos, a convencer al mundo de que debería ser distinto. Pero la vida no responde a los argumentos, responde al estado desde el que la miras. Como un espejo silencioso, no debate contigo, refleja. ¿Cuántas veces has intentado cambiar una situación explicándola, analizándola, reclamándola, y aún así todo parecía quedarse igual? No porque el mundo sea sordo, sino porque estabas hablando desde un lugar dividido. Intentar modificar lo externo sin ajustar lo interno es agotador. Es como discutir con tu propio reflejo esperando que sonría antes que tú. El reflejo no se convence, responde. Cuando el estado interno está en conflicto, la realidad se vuelve áspera. Todo parece costar más. Las personas reaccionan con resistencia, los caminos se llenan de fricción. No es una conspiración del entorno, es una incoherencia interior. Cuando por dentro hay lucha, por fuera aparece el choque. Y cuando hay calma interna, incluso lo difícil se ordena con menos ruido. Desde una mirada estoica, la verdadera acción comienza dentro. Marco Aurelio lo comprendía al observar que no controlamos los acontecimientos, pero sí el juicio con el que los recibimos. Epicteto insistía en que el poder real está en la forma en que respondemos, no en lo que sucede. Séneca veía con claridad que quien vive en guerra consigo mismo nunca estará en paz con el mundo. Dejar de pelear con lo externo no es rendirse, es madurar.
Es comprender que la energía que gastas discutiendo podría usarse para alinearte. Cuando ajustas tu actitud antes de reaccionar, algo cambia de inmediato. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, las palabras pierden dureza y esa modificación interna, aunque invisible, empieza a reorganizar lo que te rodea. Pregúntate con honestidad, ¿desde qué estado estás enfrentando tu vida hoy? ¿Desde la tensión o desde la firmeza? ¿Desde la defensa o desde la coherencia? Muchas veces creemos que queremos paz, pero sostenemos internamente la urgencia, la queja, la expectativa rígida, y la realidad, fiel a lo que sostienes, responde con más de lo mismo. No se trata de fingir calma ni de negar lo que duele. Se trata de elegir el estado desde el cual te relacionas con lo que ocurre. Cuando refuerzas internamente el estado que deseas vivir, claridad, dignidad, serenidad, tus decisiones cambian sin esfuerzo. Tus límites se vuelven más claros, tus silencios más elocuentes, tu presencia más estable. La coherencia emocional no es perfección, es congruencia. Es sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Cuando eso se instala, la lucha desaparece, no porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de ser personal. Los hechos siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran. Ya no necesitas convencer, justificar ni empujar. Permites que el entorno se adapte como el agua se adapta a un cauce firme. Hay una sabiduría profunda en no reaccionar de inmediato, en respirar antes de responder, en observar sin interpretar. Esa pausa es un acto de dominio interno. No cambia el mundo de golpe, pero cambia tu lugar en él. Y cuando tu lugar cambia, el mundo responde distinto, no por magia, sino por coherencia. La vida se vuelve más armónica cuando dejas de forzarla, cuando sostienes internamente lo que deseas experimentar, sin discutir cada detalle. La realidad no necesita ser corregida con palabras, necesita ser encontrada desde un estado más claro, y ese estado no se impone, se cultiva. Al final, comprendes algo simple y profundo. No estabas luchando contra la vida, estabas luchando contigo. Y cuando esa lucha cesa, aunque sea un poco, algo se ordena. No hay ruido, no hay victoria, no hay promesa grandiosa, solo una sensación tranquila de alineación. Un silencio interno, donde la realidad, por fin, puede reflejar lo que sostienes sin resistencia. Enseñanza 6. Tus expectativas son la mayor fuente de frustración. Sufres más por lo que esperas que por lo que ocurre. Y esta verdad duele porque desmonta una costumbre muy arraigada, vivir adelantados al futuro, exigiéndole a la vida que cumpla un guión que solo existe en la mente. No es lo que pasa lo que más hiere, es la distancia entre lo que imaginabas y lo que es. Ahí nace una tensión silenciosa que acompaña incluso los días tranquilos. Las expectativas rígidas se parecen a contratos invisibles que nadie firmó. Esperas que alguien actúe de cierta forma, que una situación avance a un ritmo específico, que el esfuerzo tenga un resultado exacto. Y cuando la realidad no responde, aparece la decepción, la frustración, el cansancio emocional. No porque la vida sea injusta, sino porque no sigue instrucciones mentales. ¿Cuántas veces te has dicho, esto no debería ser así? Y has sentido como algo se endurece por dentro. La mente construye debería como si fueran leyes naturales. Debería haber llegado ya, debería entenderme, debería ser más fácil, debería doler menos, y cada uno de esos debería es una resistencia disfrazada. Mientras más te aferras a ellos, más te alejas del momento presente. No ves lo que hay, solo lo que falta. No reconoces lo posible, solo lo que no encaja. Desde la mirada estoica, aceptar la realidad no es resignarse, es dejar de sufrir por lo que no está bajo tu control. Marco Aurelio entendía que la serenidad surge cuando no peleas con lo que sucede, sino cuando ordenas tu juicio sobre ello.
Epicteto señalaba que el dolor innecesario aparece cuando exigimos que el mundo se ajuste a nuestros deseos. Séneca observaba cómo la anticipación constante roba la paz incluso antes de que algo ocurra. Ajustar las expectativas no es rebajarse, es alinearse, es mirar la realidad tal como es, sin adornos ni exigencias, y decidir desde ahí. Cuando aceptas el punto exacto en el que estás, algo se relaja. Ya no luchas contra el momento, ya no te reprochas por no estar en otro lugar. Empiezas a caminar desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Permitir caminos alternativos es una forma profunda de sabiduría. La vida rara vez avanza en línea recta. Muchas veces lo que parecía un desvío termina siendo un acceso. Pero si estás aferrado a un único resultado, no lo ves. La rigidez cierra puertas, la apertura las revela. Y si aquello que no salió como esperabas no es un error, sino una forma distinta de llegar. Agradecer avances imperfectos cambia la relación con el presente. No todo progreso es visible, ni todo crecimiento es cómodo. Hay días en los que solo sostenerte ya es un logro. Hay momentos en los que no retroceder es avanzar. Cuando reconoces eso, la exigencia se suaviza. Y con menos presión interna aparece un disfrute más honesto, más humano. Vivir sin condiciones internas no significa perder criterio, significa dejar de poner la paz como recompensa futura. Muchas personas dicen, estaré tranquilo cuando todo se ordene, cuando esto termine, cuando aquello cambie. Pero esa calma condicionada nunca llega, porque siempre hay algo más que ajustar. La ligereza emocional aparece cuando dejas de negociar con el presente. Aceptar no es aprobarlo todo, es dejar de discutirlo. Es comprender que la vida no te debe coherencia con tus expectativas. Te ofrece experiencias, no garantías. Y cuando sueltas la necesidad de que todo sea distinto para sentirte bien, empiezas a experimentar una libertad silenciosa. La realidad se vuelve menos pesada. El día se siente más amplio. Al final descubres que el sufrimiento no venía de los hechos, sino de la resistencia a ellos. Que muchas de tus decepciones nacieron de esperar demasiado de circunstancias cambiantes. Y cuando eso se ve con claridad, algo se afloja por dentro. No hay euforia, no hay promesas, solo una sensación de ligereza, como si dejaras de cargar un peso invisible. En ese silencio que queda cuando el debería se disuelve, el presente aparece tal como es, imperfecto, vivo, suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, puedes estar ahí sin condiciones, sin exigirle nada, simplemente habitándolo. Enseñanza 7. Creer que siempre falta algo te impide disfrutar. La sensación de carencia constante nunca se satisface, porque siempre encuentra una nueva excusa para seguir viva. Cuando alcanzas algo, ya está mirando lo siguiente. Cuando llegas, ya te empuja a irte. Y así, sin darte cuenta, pasas la vida entera caminando con la idea de que todavía no es suficiente, de que aún falta algo para poder estar en paz. Definir la felicidad como algo que llegará más adelante tiene un precio silencioso. El presente pierde valor. El ahora se vuelve solo un trámite, un pasillo incómodo entre lo que fue y lo que esperas que sea. Vives diciendo, cuando logre esto, cuando mejore aquello, cuando todo esté en orden. Pero ese momento ideal siempre se mueve un poco más lejos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has postergado la calma para después? La carencia no siempre se presenta como tristeza. A veces se disfraza de ambición, de disciplina, de deseo de crecer. Y crecer no es el problema. El problema es despreciar el lugar en el que estás mientras avanzas. Es caminar mirando solo la cima, ignorando el suelo firme que te sostiene ahora. Es no permitirte estar bien hasta que todo esté perfecto. Desde una mirada estoica, la plenitud no nace del mañana, nace del presente. Marco Aurelio entendía que el único tiempo que realmente poseemos es este instante.
Epicteto enseñaba que la serenidad surge cuando dejas de depender de lo que no está en tus manos. Séneca observaba cómo la mente que vive proyectada al futuro se pierde la vida que ya ocurre. Aprender a estar bien mientras avanzas cambia completamente la experiencia de vivir. No te detiene, no te vuelve pasivo, no te quita dirección. Te devuelve humanidad, te permite caminar sin latigarte, progresar sin despreciarte. Avanzar sin negar el ahora es una forma profunda de sabiduría interior. Celebrar el momento actual no significa conformarse, significa reconocer. Reconocer que hay cosas que ya están bien, aunque no todo esté resuelto. Que hay estabilidad donde antes había caos. Que hay aprendizaje donde antes había confusión. La mente enfocada solo en la carencia no ve estos detalles, y al no verlos, se agota. Dejar de correr hacia la siguiente meta no implica abandonar el camino, implica cambiar el ritmo interno. Hay una diferencia entre avanzar con presencia y avanzar huyendo. Cuando corres para llenar un vacío, nunca llegas. Cuando avanzas desde la aceptación, cada paso tiene sentido. Estás caminando hacia algo o escapando de la hora. Reconocer lo que ya está bien requiere valentía, porque rompe con la idea de que solo mereces paz cuando todo esté logrado. Muchas personas no se permiten descansar mentalmente porque creen que eso las hará retroceder. Pero la calma no te detiene, te estabiliza. Y desde la estabilidad, el crecimiento es más sostenible. Avanzar sin despreciar el ahora es una forma de respeto hacia ti mismo. Es entender que tu valor no está suspendido hasta nuevo aviso, que no necesitas demostrar constantemente para merecer tranquilidad. La autoexigencia excesiva no te hace mejor, te hace más duro contigo. Y la dureza constante termina rompiendo algo por dentro. Reducir la autoexigencia no es bajar estándares, es dejar de confundirte con tus metas. Tú no eres lo que falta, no eres el resultado pendiente, no eres la versión futura que imaginas. Eres también esto que ya está aquí, respirando, sosteniéndose, aprendiendo. Cuando comprendes eso, la carencia pierde fuerza. La paz interna sin renunciar al crecimiento aparece cuando el presente deja de ser enemigo. Cuando ya no lo tratas como un obstáculo que hay que superar, sino como el único lugar desde donde todo ocurre. La vida no empieza cuando llegues, ya está pasando, y seguir ignorándola en nombre de un futuro mejor es una forma silenciosa de perderla. Al final, algo se acomoda cuando dejas de vivir con esa sensación constante de falta, no porque todo esté completo, sino porque ya no estás peleando con el momento actual. Hay una quietud distinta, una aceptación suave, no una resignación triste, sino una presencia madura, y en ese estado, sin anuncios ni promesas, descubres algo sencillo y profundo. Puedes avanzar sin negarte, crecer sin despreciarte, desear sin sentir que ahora no basta. Y ese descubrimiento no hace ruido, solo deja un silencio interno honesto, donde por primera vez el ahora no se siente incompleto. Enseñanza 8. No estás destinado, estás condicionado. Tus resultados actuales no son destino, son patrones aprendidos, y esta verdad suele incomodar, porque rompe con la historia que te has contado durante años. Es más fácil creer que la vida decidió por ti que aceptar que muchas de tus repeticiones nacen en tu propia mente. No porque seas culpable, sino porque aprendiste a ver, pensar y reaccionar de una determinada manera, y luego la llamaste realidad. Muchas personas caminan convencidas de que están condenadas a ciertos límites, a la escasez que siempre vuelve, al cansancio que no se va, a relaciones que se repiten con distinto rostro, al fracaso que aparece justo cuando algo comienza a mejorar. Y con el tiempo, esa repetición se vuelve identidad. Yo soy así, a mí siempre me pasa, esto es lo que me tocó. Pero ¿y si no fuera destino? ¿Y si fuera hábito mental? La mente aprende rápido, aprende del miedo, de la infancia, de los golpes, de lo que vio y de lo que no recibió. Aprende a protegerse creando juicios automáticos.
Decide qué es posible y qué no. Decide cuánto puedes esperar. Decide hasta dónde puedes llegar. Y luego actúa en coherencia con esas decisiones invisibles. No como castigo, sino como fidelidad a lo aprendido. Desde la mirada estoica, la libertad comienza cuando cuestionas los juicios que gobiernan tu mente. Epicteto entendía que no son los hechos los que encadenan al ser humano, sino las creencias con las que los interpreta. Marco Aurelio observaba que una mente no examinada termina obedeciendo impulsos heredados. Séneca veía con claridad cómo los pensamientos repetidos se convierten en cadenas suaves, casi imperceptibles. Tal vez hoy no estás viviendo lo que deseas, no porque no lo merezcas, sino porque actúas desde ideas antiguas. Ideas que dicen que no es seguro intentar, que no vale la pena insistir, que el esfuerzo no cambia nada. Y esas ideas, aunque no las pronuncies, dirigen tus decisiones diarias, tu postura, tu tono, tu perseverancia, tu renuncia silenciosa. Identificar una creencia limitante no es un acto intelectual, es un acto de honestidad. Aparece cuando observas tus reacciones automáticas, cuando notas que abandonas antes de tiempo, cuando te conformas sin saber por qué, cuando descartas oportunidades sin explorarlas. Ahí hay una voz que habla bajo pero constante. ¿Qué te está diciendo esa voz sobre ti y sobre la vida? Cuestionar si esas ideas son realmente verdad es un gesto profundo de dominio interno. No para pelear contigo, sino para mirar con claridad. Muchas creencias se instalaron en momentos de dolor o miedo cuando necesitabas sobrevivir, no florecer. Pero lo que fue útil entonces puede estar limitándote ahora. Y reconocer eso no te debilita, te libera. Cuando sustituyes pensamientos automáticos por otros más amplios, no estás engañándote. Estás entrenando una nueva forma de responder. No se trata de pensar positivo, sino de pensar consciente, de no aceptar la primera conclusión que aparece, de abrir espacio a la posibilidad. Y en ese pequeño cambio interno, la conducta empieza a moverse. Refuerzas ideas de posibilidad cada vez que eliges intentar un poco más, cada vez que no te defines por un error. Cada vez que sostienes una acción distinta, aunque el miedo siga ahí, porque el miedo no desaparece primero, cambia la forma en que lo atraviesas. Y cuando actúas desde una creencia más abierta, los resultados comienzan a variar. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú ya no respondes igual, hablas distinto, decides distinto, perseveras donde antes soltabas. Te cuidas donde antes te exigías sin medida. Y esa nueva coherencia interna crea oportunidades que antes no veías, no porque no existieran, sino porque tu mente no las registraba. La sensación de control interno no nace de dominar el mundo, nace de entenderte, de saber que puedes revisar lo que piensas, que no estás condenado a repetirlo todo, que tus patrones no son sentencias, son aprendizajes modificables. Y cuando esa comprensión se asienta, algo se endereza por dentro. Al final, no necesitas borrar tu pasado ni negar lo vivido, solo dejar de confundirlo con tu destino. Hay una diferencia profunda entre honrar lo que fuiste y vivir prisionero de ello. Y cuando esa diferencia se vuelve clara, no hay euforia ni promesas grandiosas. Hay algo más silencioso y real, una calma firme, una sensación de espacio interno, la certeza de que, aunque el camino aún se esté formando, ya no estás caminando dormido. Y en ese despertar tranquilo, sin ruido ni urgencia, la vida empieza a responder de otra manera. No porque luches más, sino porque por fin dejaste de obedecer patrones que ya no te representan. Enseñanza 9. No controlas los resultados, sí controlas tu respuesta. Confundir esfuerzo con resultado genera una frustración silenciosa que se acumula con los años, porque te hace creer que si das más, la vida te debe más. Esta idea se instala temprano y parece lógica: si hago todo bien, debería salir bien. Pero la realidad no funciona como una ecuación justa, y aceptar eso duele, porque deja al descubierto una verdad incómoda.
Puedes esforzarte con honestidad y aún así no obtener lo que esperas. Muchos viven agotados no por falta de disciplina, sino por exceso de expectativa. Se levantan cada día convencidos de que el premio está garantizado si cumplen con todos los pasos. Y cuando el resultado no llega, aparece una mezcla amarga de enojo, culpa y duda. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, en qué fallaste, por qué otros parecen recibir más con menos. ¿Te suena esa conversación interna que no descansa ni cuando todo está en silencio? La vida no responde a fórmulas exactas. No premia siempre al más constante ni castiga siempre al descuidado. Hay factores que no ves, tiempos que no controlas, decisiones ajenas que influyen sin pedir permiso. Y luchar contra esa incertidumbre desgasta más que cualquier trabajo físico. El problema no es esforzarte, es atar tu paz al desenlace. Desde la mirada estoica, la sabiduría práctica comienza cuando distingues con claridad lo que depende de ti de lo que no. Marco Aurelio lo entendía al recordar que la dignidad está en la acción correcta, no en la recompensa. Epicteto enseñaba que la libertad nace cuando no entregas tu tranquilidad a cosas externas. Séneca observaba que la ansiedad por el resultado corrompe incluso los procesos más nobles. Separar acción de expectativa es un acto profundo de dominio interno. Significa comprometerte con lo que haces sin exigirle a la vida una respuesta inmediata o específica. Cuando trabajas, trabajas. Cuando eliges, eliges. Cuando te esfuerzas, lo haces con presencia. Pero el resultado deja de ser el juez de tu valor, y esa separación cambia la experiencia por completo. Comprometerte con el proceso no te vuelve indiferente, te vuelve íntegro. Pones atención en cómo actúas, en la calidad de tus decisiones, en la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. El foco deja de estar en el aplauso externo y vuelve al carácter. Y cuando el carácter es firme, incluso la incertidumbre se vuelve más soportable. La obsesión por el premio estrecha la vida. Te hace vivir en tensión constante, mirando el reloj, comparándote, midiendo cada paso en función de lo que podrías obtener. En ese estado, incluso los avances se sienten insuficientes. Soltar esa obsesión no es conformismo, es recuperar libertad emocional. Es permitirte avanzar sin estar evaluando cada instante como éxito o fracaso. Evaluar tu conducta en lugar del desenlace es una forma de respeto hacia ti mismo. Preguntarte si actuaste con honestidad, con disciplina, con calma, si fuiste fiel a tus valores incluso cuando nadie miraba. Esa evaluación interna es más estable que cualquier resultado externo, porque no depende de circunstancias cambiantes, depende de ti. Mantener serenidad ante la incertidumbre no significa negar el deseo ni apagar la ambición. Significa no permitir que la duda te robe la dignidad. La incertidumbre es parte inevitable de vivir, y resistirla solo la hace más pesada. Cuando la aceptas, no como enemiga sino como condición natural, algo se relaja por dentro. Hay una paz particular que aparece cuando entiendes que hiciste tu parte. No una paz eufórica, sino una tranquilidad sobria. Sabes que no controlas el final, pero sí la forma en que caminas, y esa certeza sostiene incluso en días difíciles. Porque ya no te defines por lo que llega, sino por cómo te mantienes. Al final, descubres que el verdadero desgaste no venía del esfuerzo, sino de la expectativa rígida. Que lo que más te cansaba no era trabajar, sino esperar que el mundo respondiera de una manera específica. Y cuando sueltas esa exigencia silenciosa, la vida se vuelve más amplia. No porque todo mejore de inmediato, sino porque tú ya no estás en guerra con el resultado. Hay un espacio interno nuevo, una libertad discreta. Sigues avanzando, sigues intentando, sigues cuidando lo que haces, pero ya no negocias tu paz con cada desenlace. Y en ese silencio que queda cuando el resultado deja de mandar, algo se ordena. No hay promesas, no hay garantías, solo una serenidad firme, la de quien entiende que hizo lo correcto. Y eso, por sí solo, ya es suficiente.
Enseñanza 10. Postergar decisiones creyendo que habrá otro acto es una trampa. Confiar en que siempre habrá un después te paraliza hoy porque convierte el presente en una sala de espera donde la vida pasa sin que la toques. Esta verdad incomoda porque desnuda una costumbre elegante, postergar con esperanza. Decirte que más adelante hablarás, cambiarás, decidirás, cuidarás lo importante. Y mientras tanto, el ahora se vacía de peso, como si fuera un borrador sin consecuencias. Muchas personas viven así, aplazando conversaciones necesarias, cierres incómodos, decisiones que piden coraje. Se prometen que el momento adecuado llegará solo, que mañana será más claro, que el ánimo mejorará, que habrá tiempo. Pero la vida no envía avisos, no anuncia finales. Las historias se cierran sin pedir permiso, y cuando eso ocurre, el después se revela como lo que era una suposición frágil. Hay un conflicto interno profundo en esta espera. Por un lado el deseo de actuar, por otro el miedo a equivocarse. El cuerpo sabe que algo pide movimiento, pero la mente fabrica razones para quedarse quieta. No es pereza, es temor, temor a incomodar, a perder, a cambiar la imagen que otros tienen de ti. Entonces te convences de que esperar es prudente, cuando en realidad es una forma suave de huir. ¿Cuántas veces has llamado paciencia a lo que en el fondo era miedo? Desde la mirada estoica, el tiempo es limitado y no vuelve. Marco Aurelio lo intuía al recordar que cada día vivido es un día menos por vivir. Epicteto enseñaba que la dignidad se expresa en el acto presente, no en la promesa futura. Séneca advertía que aplazar la vida es una forma de desperdiciarla, porque el mañana no es una posesión segura, es una posibilidad incierta. Actuar aunque no te sientas listo no es temeridad, es honestidad con la condición humana. Casi nadie se siente completamente preparado para lo que importa. Esperar la seguridad absoluta es esperar lo imposible. La acción consciente nace cuando aceptas la incomodidad del presente y eliges moverte con ella, no contra ella. La incomodidad no es señal de error, muchas veces es señal de verdad. El después seduce porque promete comodidad. Promete que las palabras saldrán mejor, que el ánimo será más estable, que el contexto acompañará. Pero esa comodidad rara vez llega. Y mientras la esperas, la culpa se acumula. Culpa por no haber dicho, por no haber cuidado, por no haber elegido. Esa culpa pesa más que el miedo original. Y aún así, sigues esperando. ¿Qué precio estás pagando por no decidir hoy? Elegir acción consciente en lugar de espera no significa precipitarse, significa estar presente. Significa reconocer que el momento perfecto no existe y que la vida se vive con lo que hay. Cuando haces hoy lo que temes dejar para mañana, algo se libera. No siempre sale como imaginabas, pero se rompe el hechizo de la parálisis. El cuerpo siente alivio, la mente se aclara, el camino vuelve a sentirse vivo. Aceptar que el futuro no está garantizado, no es pesimismo, es lucidez, es comprender que lo único real es este instante, con sus límites y posibilidades. Cuando abrazas esa verdad, el presente recupera valor. Ya no es un puente incómodo hacia algo mejor, es el único lugar donde puedes actuar con dignidad. Y esa dignidad no depende del resultado, depende de tu coherencia. Hay una serenidad particular en dejar de aplazar lo esencial, no una calma cómoda, sino una tranquilidad firme. Sabes que hiciste lo que estaba en tus manos cuando aún podías hacerlo. Sabes que no entregaste tu vida a una promesa incierta. Esa certeza sostiene incluso cuando las cosas duelen, porque no hay arrepentimiento escondido esperando cobrar su precio. Vivir esperando el momento perfecto suele terminar en un lamento silencioso. Si hubiera sabido, pero nadie sabe, nadie ve el final con claridad. Por eso la sabiduría no consiste en acertar siempre, sino en no traicionarte por miedo, en no convertir el presente en un ensayo eterno, en entender que la acción consciente, aun imperfecta, honra el tiempo que se te dio.
Y cuando esta comprensión se asienta, algo cambia sin ruido. El ahora se vuelve más nítido. Las decisiones pesan, pero también liberan. No hay promesas grandiosas ni garantías, solo una presencia sobria, despierta. Un silencio interno donde el arrepentimiento ya no tiene espacio, porque no quedó nada importante para después. Enseñanza 11. La fantasía de que todo tiene un propósito puede inmovilizarte. No todo lo que ocurre tiene un significado oculto, y aceptar esto puede resultar más inquietante que buscarle sentido a todo. Nos han enseñado a creer que cada golpe trae una lección perfecta, que cada pérdida es parte de un plan mayor, que nada sucede en vano. Esa idea consuela por un momento, pero también pesa. Porque cuando no encuentras el mensaje, te preguntas qué hiciste mal, qué no entendiste, qué enseñanza se te escapó. A veces las cosas simplemente pasan. Sin aviso, sin moraleja, sin cierre elegante. Una relación termina sin explicación clara. Una oportunidad se pierde aunque hiciste lo posible. Un cambio llega cuando no lo pediste. Y entonces aparece la mente inquieta, buscando razones, armando historias para no sentir el vacío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué me pasó? ¿Qué debo aprender? Como si no encontrar una respuesta fuera un fracaso personal. Buscar sentido en todo puede volverse una carga silenciosa. Te obliga a justificar el dolor, a transformar cada experiencia en un símbolo, a encontrar crecimiento incluso donde solo hay cansancio. Vivir así es agotador, porque no te permites simplemente estar. No te permites decir, esto duele y no sé por qué. No te permites aceptar que la vida no siempre explica sus movimientos. Desde la mirada estoica, aceptar la realidad sin adornarla es una forma profunda de libertad. Marco Aurelio comprendía que el mundo no está obligado a ser coherente con nuestras expectativas. Epicteto recordaba que no controlamos lo que sucede, solo cómo respondemos. Séneca observaba que el sufrimiento aumenta cuando añadimos interpretaciones innecesarias a lo que ya es difícil. Dejar de forzar interpretaciones no te vuelve indiferente, te vuelve honesto. Significa permitir que una experiencia sea solo lo que es, sin convertirla en un examen espiritual. Hay momentos que no enseñan nada espectacular. Hay pérdidas que no transforman. Hay días grises que no esconden mensajes. Y reconocerlo no te hace menos profundo, te hace más humano. Vivir la experiencia sin justificarla es un acto de valentía silenciosa. Implica sentir sin necesidad de explicar, atravesar sin narrar, aceptar sin decorar. Cuando haces esto, algo se relaja dentro. La presión de tener que entender se disuelve. Ya no estás buscando respuestas para calmarte, estás permitiendo que la calma llegue cuando tenga que llegar. Aceptar la incertidumbre no es resignarse, es dejar de luchar contra lo inevitable. La vida no marca los momentos importantes ni ilumina las decisiones correctas. No hay señales claras la mayoría del tiempo, y pretender encontrarlas en todo solo genera ansiedad. Cuando aceptas que no todo tiene sentido, empiezas a moverte con más autenticidad. Decides desde lo que eres ahora, no desde lo que crees que deberías descubrir. Concentrarte en lo que haces ahora devuelve el peso al presente, no al pasado que intentas descifrar, ni al futuro que imaginas más sabio. El ahora es sencillo, concreto, imperfecto. Aquí puedes actuar con dignidad, aunque no sepas hacia dónde lleva. Aquí puedes ser coherente, aunque no tengas respuestas, y esa coherencia vale más que cualquier explicación. Actuar sin necesidad de explicarlo todo es una forma de serenidad madura. No todo requiere una narrativa, una justificación, una enseñanza compartible. Algunas decisiones solo necesitan ser correctas para ti. Algunos pasos solo necesitan ser dados. Cuando dejas de explicar, la mente se aquieta. Cuando no adornas, el corazón se vuelve más ligero. Hay una calma particular en aceptar que la vida real no siempre tiene estructura de historia. No todo tiene inicio claro, nudo y desenlace. No todo cierra, y sin embargo, la vida sigue.
Respiras, avanzas, eliges, no porque entiendas todo, sino porque estás aquí. Cuando abandonas la búsqueda obsesiva de significado, aparece una conexión más directa con lo que vives. Sientes sin interpretar, observas sin juzgar, actúas sin exigirle a la experiencia que te transforme. Y paradójicamente, esa simplicidad es lo que te vuelve más estable. Al final, no se trata de negar el sentido cuando aparece, sino de no exigirlo cuando no está. Dejar que la vida sea amplia, incluso caótica, incluso silenciosa. Y en ese espacio sin adornos, sin historias forzadas, sin lecciones obligatorias, surge algo verdadero, un silencio interno honesto, una presencia tranquila, la sensación de estar viviendo la vida real, no una versión editada para entenderla mejor. Y ahí, sin buscarlo, sin nombrarlo, encuentras una paz distinta. No porque todo tenga sentido, sino porque ya no lo necesitas para estar en paz. Enseñanza 12. La felicidad no vive en el futuro, se construye hoy. Posponer la felicidad la convierte en un espejismo inalcanzable, porque cada vez que crees estar cerca, el horizonte se aleja un poco más. Esta verdad incomoda porque desnuda una promesa interna que muchos repiten sin cuestionar. Cuando tenga esto, entonces estaré bien. Y mientras ese cuando no llega, la vida se vuelve una sala de espera elegante, ordenada, pero vacía de presencia. Bajo esa lógica, el presente se degrada, se convierte en un simple medio, nunca en un lugar digno de descanso. Trabajas hoy para vivir mañana, aguantas hoy para disfrutar después, te exiges hoy para permitirte sentir más adelante. Y así pasan los días, con una calma siempre aplazada. ¿Cuántas veces te has negado el derecho a estar bien porque aún no era el momento correcto? La mente aprende rápido esta trampa. Se convence de que la felicidad es un premio, no un estado que se cultiva, un resultado, no una relación contigo mismo. Y entonces todo se vuelve condicional. Si logro esto, si cambia aquello, si desaparece tal problema. Pero la vida no se ordena en filas limpias. Siempre hay algo pendiente, algo imperfecto, algo que no salió como planeabas. Si condicionas tu bienestar a que todo encaje, nunca llegará el permiso. Desde la mirada estoica, el bienestar no depende de las circunstancias, sino del juicio interno. Marco Aurelio entendía que nada externo puede tocar tu serenidad si tu mente está alineada. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban, sino la interpretación que haces de ellos. Séneca observaba que quien posterga la paz se convierte en rehén del futuro. La plenitud no se negocia con el mañana, se construye ahora, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. No es perfección constante, es respeto propio sostenido. Es tratarte con dignidad incluso cuando fallas, incluso cuando dudas, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Es no usar el futuro como excusa para maltratar el presente. Detectar las frases condicionadas al cuando es un despertar silencioso, cuando sea más estable, cuando tenga más tiempo, cuando todo esté claro. Esas frases parecen inofensivas, pero cargan una renuncia escondida. Renuncias a sentir calma ahora, renuncias a disfrutar lo que ya es suficiente, renuncias a reconocer que aun en medio del proceso mereces estar bien. Practicar coherencia diaria no es hacer grandes cambios, es dejar de traicionarte en lo pequeño, es no decir que valoras tu paz mientras te exiges sin medida. Es no hablar de autocuidado mientras te ignoras. La coherencia se siente como alivio, porque deja de haber una distancia dolorosa entre lo que deseas y cómo te tratas. Honrar tus límites sin culpa es una forma profunda de madurez. Muchos creen que respetarse es rendirse, cuando en realidad es sostenerse. El cuerpo y la mente envían señales claras, pero aprender a escucharlas requiere valentía. No para detener el crecimiento, sino para hacerlo sostenible. La felicidad no florece en terreno agotado. Valorar el presente tal como es no significa negar el deseo de avanzar. Significa dejar de despreciar el momento actual. Hay cosas que ya están bien, aunque no todo esté resuelto.
Hay aprendizajes en marcha, vínculos reales, capacidades que antes no tenías. La mente enfocada solo en lo que falta no ve lo que ya sostiene tu vida. Construir respeto propio con acciones cambia la base emocional desde donde vives. No esperas sentirte bien para actuar con dignidad. Actúas con dignidad y poco a poco el bienestar se estabiliza. No como euforia, sino como una calma firme. Una sensación de estar contigo, no en tu contra. La felicidad auténtica no es un estado constante de alegría, es una relación honesta contigo mismo. Es saber que puedes atravesar días difíciles sin abandonarte. Es permitirte descansar sin sentir culpa. Es avanzar sin despreciar el punto en el que estás. Cuando entiendes esto, el futuro deja de ser una promesa salvadora y se convierte simplemente en continuidad. Al final, descubres que posponer la felicidad era una forma sutil de negarte. Y cuando esa negación cae, no hay fuegos artificiales ni anuncios grandiosos. Hay algo más silencioso y real, una sensación de presencia, un respeto tranquilo por tu propio proceso. Y en ese silencio interno, sin condiciones ni plazos, la vida deja de sentirse como espera. Se siente como hogar, aquí, ahora, tal como es. Enseñanza 13. Nadie viene a completarte porque no estás incompleto. Creer que alguien debe completarte crea expectativas irreales y frustración, porque esa creencia instala la idea de que ahora, en este momento, no eres suficiente. Te lleva a pensar que el vacío dentro de ti solo puede ser llenado por otra persona, que necesitas algo más fuera de ti para ser entero. Y en ese pensamiento dejas de vivir desde tu propia plenitud y te conviertes en un receptor pasivo de lo que crees que te falta. Esta idea de la otra mitad, esa imagen cultural que nos venden desde pequeños, se convierte en una trampa sutil. Crees que hay una persona destinada a llenar un espacio en ti que te resulta incómodo, que te falta algo que solo el otro puede ofrecer. Pero esa creencia, lejos de acercarte al amor, crea distancia entre tú y la realidad. Porque, ¿quién eres realmente si te defines por lo que otros pueden añadirte? Si no eres suficiente por ti mismo, ¿qué pasa cuando el otro no cumple con tus expectativas? Cuando proyectas sobre alguien una imagen idealizada, dejas de relacionarte con quien es realmente. En lugar de ver a la persona con su humanidad, con sus virtudes y defectos, empiezas a ver lo que esperas de ella. Esto impide que dos seres humanos reales se encuentren. En su lugar, se encuentran dos fantasías, dos proyecciones que intentan ajustarse a algo que no existe. Y cuando esa fantasía se rompe, el dolor que experimentas no es realmente por la persona que pierdes, sino por la ilusión que te habías creado alrededor de ella. Desde la perspectiva estoica, la plenitud proviene del dominio interior, no de otro ser humano. Marco Aurelio entendía que la paz interior no depende de lo que otros hagan o de lo que otros nos den, sino de cómo elegimos relacionarnos con el mundo. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestra reacción ante ellas. Séneca hablaba de la importancia de la autodeterminación, de encontrar nuestra serenidad no en la dependencia, sino en la aceptación de lo que somos. Cuestionar la idea de mi otra mitad es un acto de valentía silenciosa. Se trata de liberarte de esa expectativa que ha moldeado tantas decisiones. Pregúntate, ¿por qué creo que necesito a alguien para sentirme completo? ¿Qué sucede si acepto que ya soy suficiente tal como soy, con mis propios errores, mis propias contradicciones y mis propios momentos de paz? Cuando entiendes que no necesitas a otro para sentirte bien contigo mismo, algo profundo cambia. Dejas de ser prisionero de lo que el otro pueda ofrecerte y te conviertes en dueño de tu propia estabilidad emocional. Observar cuando idealizas al otro es un ejercicio constante de presencia y honestidad. Es fácil caer en la tentación de ver lo que deseas ver, de proyectar sobre el otro la perfección que esperas, pero eso solo te aleja de la verdad. Cada vez que idealizas a alguien,
te pierdes de su humanidad, de sus imperfecciones, de su realidad. Y en lugar de disfrutar de lo que es, te encuentras luchando por hacer que se ajuste a lo que debería ser. Esta lucha, aunque sutil, erosiona la relación. Aceptar a las personas como son, no como deseas que sean, es un paso transformador. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar cambiar al otro para que encajara en tu visión idealizada y en su lugar decidieras amarlo tal como es? La aceptación no significa resignación. Significa reconocer que el otro tiene su propio viaje, sus propios límites, y que su valor no depende de cumplir con tu lista de expectativas. Esto no solo libera al otro, sino que también te libera a ti. Te permite disfrutar de la relación en su autenticidad, sin la presión de que debe ser algo más. Refuerza tu sentido de identidad, porque solo cuando te sientes completo por ti mismo, puedes realmente compartir tu vida con otro sin necesitar que te completen. La verdadera relación comienza cuando dos personas eligen estar juntas, no porque se necesiten, sino porque desean compartir sus vidas desde su propio ser, desde su propia plenitud. Y cuando esto ocurre, la relación no se basa en lo que falta, sino en lo que ya está. Relacionarte desde la elección, no desde la carencia, cambia la forma en que te enfrentas a la vida y a las relaciones. Ya no actúas desde el miedo a quedarte vacío, sino desde el deseo de compartir lo que tienes. Este enfoque crea vínculos más reales, más sólidos y más sinceros. Y a largo plazo genera menos sufrimiento emocional, porque ya no te defines por lo que el otro te da, sino por lo que eliges ser y compartir. Al final, cuando dejas de buscar a alguien que te complete, descubres que ya eras completo. Y en ese descubrimiento, la relación se convierte en un encuentro entre dos seres humanos que eligen caminar juntos, no porque necesiten llenar vacíos, sino porque pueden caminar con autenticidad y libertad. Y ese es el verdadero amor, no el que te completa, sino el que te acompaña en la plenitud de lo que eres. Enseñanza 14. El ego persigue aplausos, no paz. Cuando buscas validación externa, ningún logro es suficiente. Cada éxito, por más grande que sea, se desvanece rápidamente porque el ego necesita algo más grande, algo que lo haga sentir importante. Este ciclo se repite una y otra vez, y te ves atrapado en una carrera sin fin, corriendo hacia un horizonte que nunca se acerca. Mientras más logras, más vacía se siente la victoria, como si el sabor de la conquista desapareciera tan rápido como llega. La validación externa no solo es insaciable, es un espejismo. Cuanto más la buscas, más lejos parece estar. Es una verdad incómoda, porque muchas veces nos han enseñado a medir nuestro valor por lo que los demás ven en nosotros. Desde pequeños nos dicen que ser reconocido es ser exitoso, que el aplauso es la medida de nuestro esfuerzo. Y vivimos en esa constante necesidad de ser vistos, de ser válidos, de ser admirados. Sin embargo, lo que no se nos dice es que este tipo de validación es efímera, inestable y sobre todo insustancial. El ego necesita ser alimentado constantemente, pero nunca se sacia. Cada victoria es reemplazada por otra meta, otro reconocimiento, y pronto te das cuenta de que la plenitud no llega nunca. La verdadera satisfacción, sin embargo, no se encuentra en el aplauso, sino en la coherencia entre lo que haces y lo que eres. La serenidad interna no depende de la opinión externa, sino de la integridad con la que vives tus decisiones. Marco Aurelio lo entendía, pues sabía que la serenidad proviene de mantener el control sobre tu propia mente, no sobre el juicio de los demás. Epicteto también enseñaba que la libertad real está en la capacidad de elegir sin depender de la aprobación ajena. Y Séneca observaba cómo las personas, al vivir buscando la validación externa, se llenaban de angustia y agotamiento, incapaces de hallar satisfacción. Pregúntate, por un momento, si harías lo que haces sin testigos, sin nadie que te vea, sin nadie que te dé ese reconocimiento que tanto deseas.
¿Seguirías adelante con la misma pasión, con el mismo esfuerzo, si no hubiera un público que aplaudiera tus logros? Esa es una pregunta profunda, porque revela lo que realmente te mueve. Si la respuesta es que lo harías, entonces estás actuando desde tu ser profundo, desde lo que te llena, y no desde la necesidad de impresionar. Pero si la respuesta es no, si sientes que tu motivación depende de la mirada ajena, entonces es el ego el que está dirigiendo tu vida, y eso, tarde o temprano, lleva a la insatisfacción. Es necesario soltar las metas que solo alimentan tu imagen. Cuando vives buscando impresionar, cada meta se convierte en una carga, cada logro en un peso. La meta se desvanece tan pronto como llega, y te quedas con el vacío de haber corrido en una dirección equivocada. Pero cuando tomas decisiones desde lo que realmente te llena, cuando eligen caminos que respetan tu paz interior, el logro se siente distinto. No es una validación externa, sino una satisfacción interna, una paz que se construye día a día, no sobre lo que otros piensan, sino sobre lo que tú sabes que es verdadero. Reducir la comparación constante es un paso liberador. Vivir comparándote te coloca en un constante estado de lucha, siempre midiendo tu valor contra los demás. Y lo peor de todo es que siempre hay alguien que parece tener más, ser más, hacer más. La comparación agota la energía, porque nunca terminas de alcanzar esa medida externa. La clave está en reducir esa comparación y en su lugar mirar dentro de ti. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que realmente te importa? Cuando te concentras en tu propio camino, el ruido externo pierde poder sobre ti. Escuchar tu intuición más que la aprobación es otro ejercicio de liberación. La intuición es la sabiduría interna que todos tenemos, pero que a menudo dejamos de lado porque buscamos la aprobación ajena. La validación externa es como un grillete que te ata a las expectativas de los demás, mientras que la intuición te guía hacia lo que verdaderamente te corresponde. Aprender a escuchar esa voz interna es un acto de valentía, porque requiere dejar de lado las certezas externas y confiar en lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Cuando eliges caminos que respetan tu paz, eliges vivir desde un lugar de tranquilidad, no de ansiedad. La motivación genuina surge cuando dejas de hacer las cosas para que los demás te vean y comienzas a hacerlas porque son coherentes con lo que eres. Este tipo de motivación es duradera porque está basada en la autenticidad, no en la necesidad de ser reconocido. Es una paz estable que no se ve alterada por los altibajos del aplauso o la crítica. Al final, lo que realmente importa no es cuántas personas te validen, sino cómo te validas a ti mismo. La serenidad no llega desde el aplauso, sino desde el respeto por lo que eres y por lo que haces, sin necesidad de que nadie más lo reconozca. Cuando dejas de buscar validación, descubres que siempre estuvo dentro de ti. Y en ese descubrimiento, la satisfacción ya no es efímera, sino algo constante y profundo. Y esa es la verdadera libertad, vivir sin necesidad de demostrar nada, simplemente siendo lo que eres, sin la necesidad de impresionar. Enseñanza 15. El silencio no es castigo, es preparación. Hay etapas donde no pasa nada afuera, porque algo importante se está formando dentro. Y aceptar eso suele ser más difícil que enfrentar un fracaso visible. Cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando el mundo parece inmóvil frente a tu esfuerzo, la mente empieza a dudar. Dudas de tus decisiones, de tu valor, de tu camino. Te preguntas si te equivocaste, si perdiste tiempo, si todo ese trabajo silencioso no fue más que una ilusión. Vivimos en una cultura que confunde movimiento con progreso. Si no hay resultados visibles, se asume que no hay avance. Si nadie aplaude, se sospecha que no hay mérito. Pero la vida no siempre crece hacia afuera. Hay procesos que necesitan silencio, igual que una semilla necesita oscuridad antes de romper la tierra. Lo que se forma dentro no hace ruido, no se muestra,
no se justifica. Y sin embargo, es lo que sostiene todo lo que vendrá después. Cuando haces todo bien y aún así no hay frutos, el ego se inquieta, quiere pruebas, quiere confirmación, quiere una señal que diga, vas por buen camino, y al no encontrarla, interpreta el silencio como rechazo. Pero ese silencio no siempre indica error, a veces indica preparación. ¿Cuántas veces confundiste ausencia de resultados con ausencia de crecimiento? Desde la mirada estoica, la fortaleza verdadera nace cuando no dependes del aplauso externo. Marco Aurelio sabía que la dignidad del ser humano no se mide por lo que otros ven, sino por la coherencia con la que actúa cuando nadie observa. Epicteto enseñaba que el dominio interno se prueba precisamente cuando no hay recompensas inmediatas. Séneca advertía que quien solo actúa cuando es reconocido, se vuelve frágil ante el olvido. Aprender a sostenerte sin validación es una de las formas más profundas de crecimiento. Es permanecer firme cuando no hay testigos, continuar cuando no hay promesas, seguir eligiendo con rectitud, aun cuando no hay señales de avance. En esos momentos se revela quién eres realmente, no la versión que busca aprobación, sino la que puede caminar sola. Dejar de medir tu valor por resultados inmediatos libera una carga invisible, porque no todo proceso es rápido, ni todo avance es visible. Hay cambios que se gestan en la forma en que piensas, en cómo reaccionas, en la manera en que te hablas a ti mismo. Cambios que no se publican ni se celebran, pero que transforman profundamente tu manera de estar en el mundo. Enfocarte en acciones pequeñas y constantes devuelve estabilidad, cuando todo parece detenido. No haces grandes gestos, no persigues grandes impactos, simplemente sostienes lo que depende de ti. Esa constancia, aunque parezca humilde, construye una base sólida, y esa base es la que permite resistir la incertidumbre sin romperte por dentro. Entrenar la paciencia sin exigir señales es uno de los mayores desafíos del carácter. La mente quiere pruebas constantes de que todo tiene sentido, pero la vida no siempre ofrece claridad en el momento. Hay periodos donde lo único que puedes hacer es seguir presente, seguir íntegro, seguir atento. Y esa permanencia, aunque incómoda, fortalece más que cualquier éxito rápido. En la quietud, descubres cosas que el ruido oculta. Te observas sin distracciones. Ves tus miedos con más nitidez. Reconoces tus verdaderas motivaciones. Te das cuenta de cuánto dependías del reconocimiento para sentirte válido. Y esa revelación, aunque incómoda, te devuelve poder. Porque lo que se ve puede transformarse. Mantenerte firme aunque nadie mire es un acto silencioso de valentía. No porque seas indiferente al mundo, sino porque ya no negocias tu integridad con la atención ajena. Sigues adelante no para ser visto, sino porque sabes quién estás siendo. Esa certeza no hace ruido, pero sostiene. La resiliencia emocional profunda no se construye en la abundancia de estímulos, sino en la escasez de señales. Cuando aprendes a permanecer sin garantías, desarrollas una seguridad interna que no se quiebra con facilidad. Ya no necesitas que algo ocurra afuera para sentirte en pie por dentro. Al final, comprendes que esos periodos donde no pasa nada no eran pausas inútiles, sino espacios de gestación. Lugares donde tu carácter se ordenó, donde tu paciencia se entrenó, donde tu dependencia del aplauso se debilitó. Y aunque nadie lo haya notado, tú sí lo sabes. En ese silencio, sin anuncios ni promesas, algo se asentó. No una respuesta clara, no un resultado visible, sino una firmeza tranquila, una sensación de estar contigo incluso cuando el mundo no responde. Y esa sensación, discreta pero profunda, es señal de que algo importante ya se formó dentro. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconoce algo importante. Tuviste la disciplina y la intención de escuchar hasta el final, y eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate por ello, porque vas por buen camino. Ahora vuelve a escribir en los comentarios: hoy suelto y confío,
soy estoico, reafírmalo, hazlo consciente, celébralo como una decisión firme. Dale like a este video para reforzar ese compromiso y suscríbete, porque aquí seguimos construyendo calma, claridad y fortaleza interior, paso a paso, con coherencia real.